viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vamos a orar por la palabra, póngase sobre sus pies. Venimos desarrollando un tema con el pastor, el estudio de Romanos, pero él lo ha denominado este estudio, ¿cómo se llama este estudio? Sí, ellos no saben. ¿Cómo es? De la desgracia a la gracia. Ustedes van a aprender a través de Romanos el precio de la salvación. Yo sé que usted, y qué bendiciones trae esa salvación. No solamente vamos para el cielo, hay muchísimas cosas, la santificación, la glorificación. Ustedes van a aprender todo eso. Por eso este estudio es supremamente importante. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial. Toda la gloria, Señor, es para ti y únicamente para ti, Padre de lo alto, Padre de las luces. Señor, en esta mañana te pedimos que coloques en cada uno de nosotros espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana haya palabra rema, palabra revelada. Gracias, Dios, por el portador del mensaje. Lo colocamos detrás de la cruz. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor. Que Él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Amén y amén. Se pueden sentar. Jacob, si quieres puedes subir. Los jóvenes ya subieron. Si queda algún niño y quiere subir. Amén. Aleluya. Hermano Henry, por favor, con su guitarra, pongámonos en pie. Estamos hablando en el estudio de Romanos con un enfoque evangelístico, de la desgracia a la gracia y salvación. El jueves pasado, el hermano Henry nos sorprendió gratamente con un himno que yo sé que todos ustedes se saben. Y si no se lo saben textualmente como tal, lo han escuchado. Y si no se lo saben y no lo han escuchado, cuando lo escuchen les va a gustar, con seguridad. Sigamos al hermano Henry, que nos va a conducir en esta alabanza, adorando al Señor de los cielos. Amén. Con un himno que habla de lo que nosotros debemos expresar, por lo que somos. Amén. Adelante. Gloria al Señor. Es un coro conocido para la iglesia. Vamos todos a hacer palmas. Y es: soy feliz. Estamos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Soy feliz. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma transformó. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Cantémoslo una vez más, gloria al Señor. Soy feliz, yo soy feliz, díselo, aleluya, porque Cristo me
salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Te damos gracias, Señor. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Damos gracias. Denle el aplauso al Señor, un aplauso para el Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Henry. A ver, hermano. No se siente todavía. A ver. ¿Quién está feliz porque Cristo lo salvó? No los veo tan convencidos porque ese grito como que parecen pollitos. ¿Quién está feliz porque Cristo lo salvó? Entonces, hermanos, si vas a aplaudir dándole gracias y un reconocimiento a quien te salvó, ¿cómo es tu aplauso entonces para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Exáltalo con tu reconocimiento, que tu aplauso hable de la gratitud que debe haber en tu corazón y que tu aplauso exprese la felicidad con la que has cantado, porque Cristo te ha salvado y por la eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siéntese, por favor. Recordemos que esa salvación es por la eternidad. No se va a perder. Es Cristo el garante. Amén. Ese es el estudio de Romanos y en ese enfoque lo estamos desarrollando. De la desgracia a la gracia y salvación. Es un enfoque evangelístico de Romanos. Hemos enseñado muchas veces de Romanos y esta es la primera vez que lo enfocamos de esta manera en particular. Hoy bajo el título, el Evangelio es Jesucristo, vamos a ministrar esta palabra. Y permítanme, les comparto el mensaje como tal. El estudio romano yo lo tengo escrito ya hace varios años y lo he ido puliendo en detalles. En Madrid duré como 2 años y medio enseñando Romanos. Y he predicado muchas veces de Romanos. He leído bastante de Romanos y a mí me apasiona el libro de Romanos. Escucho muchas prédicas sobre Romanos. Y teniendo la documentación y teniendo la prédica, digamos que escrita, no hallaba cómo enfocar la enseñanza de hoy. No lograba enfocarla, teniendo ya el tema en la cabeza y en el corazón. Ayer terminamos la gestión del Instituto Bíblico con las enseñanzas que nos trajo el Departamento de Misiones, que fueron 2 enseñanzas muy interesantes. Una hermana puertorriqueña que está en Paraguay, en el Chaco paraguayo. Otra hermana puertorriqueña que está en Panamá. Las 2 misioneras nos compartieron sus experiencias y unas enseñanzas. Fue muy edificante, a mí por lo menos me edificó bastante. Después empezamos a enseñar teología sistemática, escatología, haciendo introducción sobre escatología, todas estas cosas. Me dediqué a editar las enseñanzas de ayer, la clase, a subir el material, todo eso. Y a las 9 de la noche traté de preparar ya el mensaje como tal, no lo pude hacer. Sencillamente me dio sueño, cansancio y me fui a acostar. Pero eso sí, hermano, a la 1 de la mañana, Danielito estaba despierto, estaba fresquito, estaba atento. Me levanté, me calenté un tintico, me fui de rodillas ante el Señor y como en 5 o 10 minutos el Señor me dijo, siéntate. Y empezó a fluir, hermano. Y el mensaje llegó esta madrugada. Y el Señor me dice que es importante entender y recordar, en virtud de lo que enseñamos la vez pasada del tema, que no olvidemos, mis hermanos. Iglesia, no olvidemos. Para quien ha nacido de nuevo no se debe olvidar que en Jesucristo hay un nuevo inicio. Cuando nacemos en Cristo hay un nuevo inicio. Si a mí me preguntan, yo digo sí. Nací biológicamente el 26 de abril de 1960
en el hospital La Ortúa un martes como a las 2 de la mañana. Me contó mi mamá. Ese día nació este pechito biológicamente. Pero nací en el Espíritu para vida eterna en Cristo el 23 de noviembre del año 2000, 8:30 de la noche, en una iglesia aquí en el sector de Chapinero, en Bogotá. ¿Cuál fecha es la trascendente para mí? ¿La del 1960 o la del 2001? La del 2000. La del 2001, hermano. La del 2000, año 2000. No 2001, no 2000. 23 de noviembre del año 2000. La fecha trascendente para mí es la del año 2000. ¿Por qué? Porque nací de nuevo en Cristo para la eternidad con vida eterna en Cristo. ¿Quién recuerda la fecha en que nació para Cristo? Pocos se acuerdan, difícilmente uno se acuerda, pero deberían recordarlo. Traten de recordarlo, porque ese es el cumpleaños celestial, hermano. Es por la eternidad. Pero en Cristo hay un nuevo inicio, es una nueva vida, tomando como referencia lo que le pasó al pueblo de Israel. Recuerden que cuando el pueblo de Israel, decíamos hace 15 días, que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, después de la portentosa obra del Señor, el Señor les dijo que había un nuevo inicio para ellos y que empezaría a contar su tiempo desde cero, ¿cierto? Y comenzó un calendario para el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo tomó su calendario a partir de ese momento. Para el que no sepa, debo decirle que el calendario hebreo es diferente al nuestro. El calendario hebreo ahora de 4000 y pico de años, no sé cuántos ahorita, no recuerdo la fecha. Si puedes buscar ahí en el tío Google, mami, cuántos años contempla ahorita el calendario hebreo, pero son miles. No es igual al calendario nuestro. Pero ellos toman como referencia el paso del Mar Rojo, porque la palabra lo cita de esa manera. Para nosotros, la eternidad empieza realmente como tal, como salvos, cuando nacemos de nuevo, en Cristo Jesús. Amén. Y es una senda de vida eterna. Y esa referencia la tiene Israel, nos la dio Israel, porque cuando el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, es un símil a lo que hace el Señor con nosotros, que nos saca de la esclavitud del mundo. Amén. Eso está claro, ¿cierto? ¿Perdón? 3770. 3760 años habla el calendario judío, que es diferente al nuestro. Entonces, hay que tomar como referencia inicialmente para entender el Evangelio. Hay que tomar como referencia lo que enseña Pablo en Romanos. Hay que tomar como referencia lo que está escrito aquí en Romanos, que es lo que estamos desarrollando, lo que pasó con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue salvo y llamado a ser ejemplo. Atención, el Señor no salvó a Israel solamente por salvarlos. Es que los salvó para cumplir un propósito. La escritura es clarísima. Por ejemplo, en Deuteronomio, uno va allí y allí hay muchos pasajes donde el Señor dice, ¿para qué? ¿Por qué salvó al pueblo hebreo? Y el propósito en síntesis era que se glorificara el nombre del Señor en todas las naciones alrededor. Que las naciones vieran en Israel la gracia, el favor y el poder de Dios. Que las naciones vieran en Israel algo completamente diferente a lo que habitualmente estaban acostumbradas a ver. Empezando que en Israel no había un gobierno teocrático tipo humano, no había un gobierno jerárquico con rey, había un gobierno teocrático que no era conocido, no era tipo humano. Y Dios quería transmitir a las naciones ese mensaje. Israel falló en ello. Israel falló en ello porque cometió muchos errores, al punto que un día pidió rey. Dadnos un rey. Y ellos decían, como las naciones que están alrededor, ellos tienen rey, nosotros queremos tener un rey. Y no se dieron cuenta que tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor les dijo, bueno, ahí tienen su rey. Y les advirtió lo que les iba a pasar. Nosotros hoy tomamos como referencia eso, porque Israel debía ser un pueblo ejemplo. Mire, Éxodo 19:5-6 dice. Éxodo 19:5-6 dice, para referencia bíblica lo que estamos hablando. Éxodo 19:5 y 6 dice,
Ahora pues, atención, Éxodo 19, 5 y 6, mire cómo la palabra reseña. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, le está hablando el Señor a Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una posición destacada para Israel estaba prometiendo el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí dice el 19:6 eso, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Moisés. Un pueblo escogido por Dios, apartado por Dios, para que fuera una nación de sacerdotes, gente santa, de ejemplo a las naciones. E Israel se destacó ante las naciones de la tierra porque a pesar de su desobediencia a Dios, Dios siempre manifestó señales prodigiosas en favor de Israel. Aún hoy sigue haciéndolo. Aún hoy, en este momento, con la guerra que tiene Israel en la franja de Gaza, con la guerra que tiene con los hutíes, con la guerra que tiene con Irán, con los conflictos que tiene alrededor del mundo, con el mundo entero, las Naciones Unidas prácticamente de un 100% en contra de Israel, Israel prevalece hoy venciendo. Le hacen las noticias, pero no las noticias de acá, le hacen las noticias internacionales. Mediáticamente, cuando hablamos de mediáticamente, hablamos de los medios de comunicación. Mediáticamente, las redes sociales del mundo, en un 95%, le dan palo a Israel como usted no se imagina. Asesinos, genocidas, violadores de los derechos humanos, violadores de niños, ¿qué no le dicen a Israel? Más aún, la relatora especial de las Naciones Unidas para el conflicto de Gaza califica a Israel de genocida. El presidente de Israel está con una orden de captura por la Corte Penal Internacional, pero esa relatora nunca habla de las atrocidades del 7 de octubre. Para ella eso no existe. Y más aún, el presidente Macron de Francia, en una de sus participaciones, llegó a decir que lo del 7 de octubre, cuando ingresaron legalmente a Israel, mataron 1000 y pico de personas y secuestraron una cantidad de gente y masacraron, violentaron una cantidad de cosas, que eso había sido culpa de Israel. Dicho por Macron. El mundo en contra de Israel. Aún nuestro gobierno en contra de Israel. Nuestro gobierno en contra de Israel. Rompió relaciones diplomáticas con Israel. No le quiere vender ni carbón, o sea, completamente. Y una gran cantidad de naciones en contra de Israel. Yo bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. ¿Qué hacemos como iglesia? Bendecir a Israel. Y la promesa de Dios con Israel permanece. E Israel hace lo que hace y logra lo que logra porque Dios está guardándolo. Por eso ese ejército es, miren, el ejército de Estados Unidos, militarmente Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. Sí, es verdad. La tecnología más importante del mundo militarmente la tiene Estados Unidos, sí, es verdad. El cuento de Rusia se acabó en Ucrania. Ese cuentico que Rusia era una potencia militar se acabó en Ucrania. Tiene armas nucleares, sí, pero Rusia en Ucrania demostró que es puro cuento, puro bla, bla, bla. Así de sencillo. Pero operativamente, el mejor ejército del mundo, en proporcionalidad a recursos, tecnología y cantidad de gente, el mejor ejército es el de Israel. Completamente demostrado, y los mismos militares de la OTAN se quedan asombrados. Esto es cómo hicieron eso. Ese es Israel. Y Dios lo va a seguir protegiendo, aunque se sigan equivocando y todavía no reconozcan al Dios de los cielos, como lo reconocemos nosotros. Pero la palabra de Dios lo respalda.
y la palabra de Dios lo guarda. Por eso el que se mete con Israel va mal. Y cuidado con hablar más de Israel, de familia. Porque si maldices a Israel, estás enfrentándote a Dios. Nuestro gobierno se está enfrentando es con Dios, hermano. Dios tenga misericordia de este gobierno. Porque no sabe lo que hace, por ignorancia lo hace. Por ignorancia lo hace. Por ignorancia. No me meto más en política. Ezequiel 36, 18, 21 dice, para confirmar más bíblicamente de tantos pasajes, pero mire, Ezequiel 36, 18, 21 dice, Ezequiel 36, 18, 21 dice, habla Dios al profeta Ezequiel. Y dice así, mire cómo dice Ezequiel 36, 18 al 21. Dice así, ¿estamos ahí? Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Está hablando de Israel. Se refiere a Israel. Les esparcí por las naciones. Estoy en Ezequiel 36, 18 al 21. Ahora leo el 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Está hablando Dios. 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Atención, sigan con cuidado ese pasaje. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, se refiere a Israel. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Mal testimonio, mal ejemplo. 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Quién está hablando? Dios. Y Dios los ha puesto en disciplina. Dios los ha pasado por donde los ha pasado. Y están viviendo lo que están viviendo por desobedientes. Pero asimismo Dios los guarda y cumple su promesa con él. Porque la promesa y el pacto es de Dios, no de los hombres. Es la palabra de Dios la que está comprometida, no es la de los hombres. El pacto de Abraham es un pacto incondicional. El pacto lo hizo Dios y se comprometió Dios con Israel. Israel se beneficia del pacto. Es distinto al pacto mosaico que tiene condiciones. De eso hablaremos algún día. Por eso es la palabra de Dios. Hoy, la iglesia, cada persona que ha nacido de nuevo, cada uno de nosotros, está llamada a aprender de esos ejemplos de Israel. Amén. Amén, Señor. Amén. Hoy, lo repito, hoy. A ver si me captan la idea. Hoy. Si no me captan la idea, no salgo de ahí. Hoy. La iglesia está llamada a aprender de esos actos de Israel. Es que para eso está escrita la Biblia. Para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Hay que aprender de esos ejemplos. Para no repetir tales errores. Porque estamos llamados a vivir en obediencia y fidelidad al Evangelio. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es cierto. Es que la palabra es clarísima. Romanos 15:4. Miren, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Miren lo que dice Romanos 15:4. Y les pido el favor que destaquen ese versículo. Póngale un chulito, yo no sé, haga algo que de tal manera que lo recuerde siempre, hermano, hermana. Romanos 15:4. Póngalo en el celular con un recordatorio, póngalo en la Biblia con un separador, póngale rojo, verde, amarillo, recuérdelo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refiere? A todo el Antiguo Testamento. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿para qué? Para nuestra. Entonces, las cosas que se escribieron antes, entiéndase, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente.
si no cometemos los mismos errores de Israel y obedecemos a la fe y a la verdad, obedecemos a la palabra, no nos va a pasar lo que le pasa a Israel. Así de sencillo. Amén. Para eso está escrita la escritura, la palabra, la Biblia. Por eso Pablo decía, yo no dejaré de enseñaros todo el consejo de Dios, dice la escritura. Y también por eso Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Y eso va del Génesis al Apocalipsis. Esto enseña con suma claridad la perentoria necesidad de conocer toda la extensión de la escritura. Hay que recorrer toda la escritura, mis hermanos, toda. Y de toda la escritura recibir la luz del Espíritu Santo que revela el propósito de la escritura, el plan de Dios, la orden divina. Amén. Ahora sí vamos al fundamento bíblico para hoy, Romanos 1 del 1 al 4. Romanos 1 del 1 al 4. Quienes puedan, por favor, les solicito que se pongan de pie, del 1 al 4, del 1 al 5, exactamente. Dice Romanos, no, del 1 al 4, exactamente, del 1 al 4. Leemos Romanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice así la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora leámoslo todos a una sola voz, por favor, a una sola voz. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Ese pasaje en Nueva Traducción Viviente dice así, escuchen, siéntense por favor, escuchemos. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos leído la traducción viviente. El apóstol Pablo, en este pasaje, guiado por el Espíritu Santo, llevado de la mano por el Espíritu Santo, presenta un prólogo magistral, la verdad, para hablar del fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio. Él presenta al siervo y se presenta como siervo. Él se presenta como siervo de Jesucristo, de acuerdo al verso 1. Él habla que fue llamado, no se autollamó, él fue llamado por Dios directamente, ¿verdad? Él fue apartado. Amén. Cuando hablamos de estos temas, recuerden que en Gálatas él mismo lo dice, que fue apartado desde el vientre de su madre. Pero llegó el momento en que se encontró con Cristo cuando iba camino a Damasco. Él fue apartado. Pero Pablo también nos permite entender que la promesa del Evangelio está desde el principio. La promesa del Evangelio está desde el principio. Porque aquí dice que él había, el verso 2, hablando del Evangelio, vuelvo a leer 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él, Dios, cuando dice que él, habla de Dios, que él había prometido, o sea, Dios había prometido, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Verso 2, Dios había prometido el Evangelio
por intermedio de sus profetas, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, si vamos a hablar del Evangelio, necesitamos irnos a las Escrituras, a los inicios de las Escrituras, al Antiguo Testamento, para entender el recorrido del Evangelio. ¿Cómo es que Dios lo prometió? ¿En qué momento lo prometió? Las razones por las que lo prometió y cómo el Evangelio se reveló en Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo Evangelio. Amén. Miren el contexto que estamos dando. Amén. Entonces, la promesa del Evangelio está desde el principio. Y síganme con cuidado. Voy a tratar de ser más didáctico. La frase en Romanos 1:2 que dice que Él ya había prometido por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Está ahí? ¿Cierto? Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Se refiere específicamente al Evangelio de Dios. Amén. Esa expresión es equivalente al Evangelio de Dios. Y Pablo, el propósito de Pablo acá es dejar en claro que el mensaje que él predica no es una novedad, no es algo nuevo, no es algo que él se inventó, no es algo con lo que él quiere impresionar, no, es que ya está en la Escritura. Y recordemos algo, Pablo era un conocedor profundísimo, un docto completo, un erudito en las antiguas Escrituras. O sea, el hombre sabía de las antiguas Escrituras, las conocía muy bien. Amén. Y por ello, bueno, y agreguemos aquí que quien le reveló el Evangelio a Pablo fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces miren los dos elementos que se reúnen aquí. Número uno, Pablo humanamente conocía profundamente las Escrituras, docto en las Escrituras, idóneo en las Escrituras, hablaba varios idiomas, dominaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Número uno. Número dos, le revela el Evangelio el Señor Jesucristo directamente. Jesucristo le revela el Evangelio a Pablo directamente. Y Pablo lo que está diciendo es, mire, el Evangelio está profetizado desde el comienzo de las Escrituras. En todas las Escrituras está el Evangelio profetizado, así como Cristo está profetizado. Amén. Entonces Pablo dice, esto no es nuevo, esto está acá. Esto no es inventado por mí, tiene raíz en todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahí están. Y el Evangelio, desde el griego, entendiéndolo como buenas nuevas, porque en esencia el Evangelio es una buena nueva, como buenas nuevas. En este caso, Pablo toma esa referencia del Evangelio como buenas nuevas, aplicándola a la salvación. Ahora le tengo unas buenas nuevas de salvación, que están profetizadas en la Escritura, pero que se han cumplido en Jesucristo. Amén. La salvación en Cristo. Y esa salvación en Cristo por la obra de la cruz, la manifestación de la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías, ungido, enviado desde el cielo, fue anticipado, anunciado por los profetas. Está registrado mucho antes de la encarnación de Jesús, mucho antes. Y Pablo lo destaca así en lo que está desarrollando de Romanos. El primer aspecto que Pablo destaca acá es que el Evangelio es un plan eterno de Dios. El Evangelio es un plan eterno de Dios, con impacto eterno, con trascendencia eterna. Y el Evangelio, a su vez, siendo un plan eterno de Dios, presente en la Escritura, presente en el plan de Dios, se va revelando progresivamente. ¿Se venía revelando qué? Progresivamente. Y la historia de Israel fue un medio por el cual Dios dio a conocer el Evangelio y lo fue revelando progresivamente. O sea que el Evangelio está intrínsecamente relacionado con la historia de Israel. No podemos separar el Evangelio de Israel, de la historia de Israel. ¿Por qué digo esto y lo enfatizo? Porque en muchas partes se enseña Nuevo Testamento, Evangelio, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Eso ya no. Error craso, terrible.
Porque no vas a poder entender la dimensión del evangelio si desconoces que el evangelio está en el plan de Dios desde el mismo Génesis. Y se ha ido desarrollando. Amén. Esto porque hay que entender tres verdades que Pablo presenta acá en estos versículos que leímos. Tres aspectos que Pablo enfoca acá. Número uno, el evangelio es de Dios. ¿Quién dice amén? El evangelio es de Dios en tres aspectos esenciales. Es de Dios por iniciativa, por plan y desarrollo. Es de Dios por la iniciativa. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. Es de Dios por el plan que se desarrolló. El plan como tal del evangelio. ¿De quién es? De Dios. Es de Dios por el desarrollo del evangelio mismo. ¿Quién lo desarrolló? Dios. Dios interviene en todo. Amén. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la Trinidad. Ojo con eso. Estamos hablando de la Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Estamos hablando de la Trinidad que está presente ahí. El evangelio no se puede separar de la Trinidad. No hay manera. Número dos, el evangelio fue prometido en las escrituras por medio de los profetas, clarísimamente dicho y está demostrado. El evangelio fue prometido, fue profetizado en las escrituras, fue prometido en las escrituras por medio de ¿qué? De los profetas. Atención, el Antiguo Testamento se destaca porque Dios le hablaba al pueblo ¿cómo? Por medio de los profetas. Cuando un profeta de Dios hablaba, decía, así dice el Señor. Así habla Jehová. Entonces cuando el profeta hablaba, estaba hablando en nombre de Dios, en nombre del Señor. Y cuando el Señor anunció el evangelio a través de los profetas, era Dios hablando a través de sus ungidos, de sus escogidos, porque el profeta era una persona escogida y ungida por Dios para llevar ese mensaje al pueblo. ¿Amén o no amén? Perfecto. Número 3. El evangelio está centrado en Jesucristo. El evangelio tiene un eje, un núcleo, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el enviado del cielo. Y Él es descendiente de David de acuerdo a la humanidad. Ahí cumple condición humana. Pero es Dios mismo, cumple condición divina. Y si ustedes miran con cuidado la genealogía de Jesús que está en Mateo capítulo 1. Vamos un momento allá. Vamos un momento a Mateo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Atención. Verso 1 del capítulo 1 de Mateo. Este es uno de los pasajes que a veces uno no lee, cuando uno le falta un poquito de instrucción al respecto, uno a veces lo lee o no lo lee porque le parece muy harto leer tantos nombres. No, la verdad es esa. Pero mire lo que dice aquí. Voy a quedarme solamente en el 1. 1:1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ojo. Hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a decir Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Bueno, hijo de David, hijo de Abraham. Dos naturalezas, dos líneas de descendencia. Hijo de David, línea humana. Hijo de Abraham, la promesa, línea divina. A Abraham le dio el Señor la promesa que tendría un descendiente, la simiente de la mujer, no las simientes, la simiente. Y Pablo lo aclara en Gálatas. Dice la simiente, hablando de Jesucristo. La simiente de la mujer, condición divina. Hijo de David, descendencia de David, condición humana. Y en Jesucristo se reúnen las dos condiciones. No se mezclan, se reúnen las dos condiciones y prevalecen las dos condiciones. Amén. A eso se está refiriendo, que Jesucristo es el eje del evangelio. Porque se mantuvo en la promesa como promesa y se materializó cuando nació Jesucristo. Pero se cumplió la promesa dada a David, que tendría un rey por la eternidad, un descendiente de él, un hijo de él, sería rey por la eternidad. ¿Le dijo así o no le dijo así la promesa a David?
porque es un pacto con David que hizo el Señor. Aquí se hablan de dos pactos, el pacto con Abraham y el pacto con David. Amén. Y ahí se están manifestando. Y se ven las dos condiciones en Jesucristo, tanto humana como divina. Paro acá porque eso tiene harto que hablar y bueno. Esto quiere decir que el evangelio no es una ruptura con el Antiguo Testamento, como a veces se aplica en muchas enseñanzas. Lo que acabé de decir hace un momento. Hay gente, y es que sabemos que hay parte donde solo Nuevo Testamento. Solo Nuevo Testamento. Y no está mal el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no lo miran para nada. ¿Quién dijo eso? Terrible, hermano. Terrible. Terrible es terrible. Porque el evangelio no es romper con el Antiguo Testamento, sino es ver cómo se cumple el Antiguo Testamento en Cristo. En Cristo se está cumpliendo. Entonces hay que considerar unos hechos relevantes del Antiguo Testamento para respaldar lo dicho por Pablo cuando dice, vamos a Pablo otra vez en Romanos 1:1, en el Romanos 1:2, perdón, cuando dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Yo no había enseñado antes nunca Romanos desde esta perspectiva de concentrarme en el Antiguo Testamento para explorar algunos pasajes del Antiguo Testamento para enfatizar la raíz del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Por esta madrugada el Señor me sorprendió. Yo lo tenía por otro lado, aunque citaba algo eso, pero lo tenía de otra manera. Pero el Señor sabe lo que hace, amén. Yo mismo me estoy enriqueciendo. El punto número 1 que queremos destacar acá es que el Evangelio se ve en la simiente victoriosa. ¿Cuál es la simiente victoriosa? Vámonos a Génesis 3:15. El evangelio de la simiente victoriosa. Con esto que vamos a desarrollar ahorita, vamos a darnos cuenta cómo desde ese Antiguo Testamento, Pablo dice, mire, en otras palabras, con lo que estamos hablando acá es para poder explicar el verso 2 del capítulo 1. O sea, Romanos 1:2 se explica con lo que estamos enseñando acá. Amén. Primero, el evangelio de la simiente victoriosa. ¿En dónde está? Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice así. Y atención, ¿quién está hablando ahí? Dios mismo. Directamente Dios. ¿Y está hablando en dónde? En Edén. Le está hablando a Adán y Eva antes de expulsarlos de Edén. ¿Verdad o no? Antes de expulsarlos. O sea que esto es bastante relevante. Esto es muy relevante porque antes de que fueran expulsados, Dios les está diciendo. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Aleluya. Ese Génesis 3:15 es el primer anuncio del evangelio que se hace en la escritura. Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, el anuncio del evangelio. Desde allá se comenzó a anunciar, hablando que un descendiente de la mujer, la simiente, cuando habla de la simiente habla de un descendiente, la simiente de la mujer, nacería para vencer definitivamente el poder de la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. Atención. El evangelio en Génesis 3:15 ya está planteando algo que es clarísimo. El evangelio no puede eludir una verdad que nosotros a diario estamos percibiendo. Es la lucha entre el bien y el mal, el enfrentamiento entre Dios y Satanás. Aquí lo está manifestando. La simiente de la mujer que se materializó en Jesucristo, la simiente de la serpiente que es Satanás, el enfrentamiento entre los dos. Y ahí habla de un enfrentamiento. Ahí habla de una serie de hechos que la serpiente iba a hacer. Le muerde el calcañar, pero no lo elimina. Pero llega el Señor en la cruz y lo acaba. Amén. Porque aunque el enemigo heriría su calcañar, y aparentemente sería un triunfo, aparentemente sale, a veces uno dice como que Dios ¿dónde está? ¿Verdad? Como que, ¿qué pasó aquí? No, Dios está en control. Dios está en control, tranquilo, Dios está en control. A veces tu vida parece que
Y perdóneme, pero como que uno hace así. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de esta, Señor? ¿Qué voy a hacer? Ojo, ojo, ¿cómo salgo de esta, Señor? Está bien. Pero aquello de, ¿y qué voy a hacer? Ya está mal. ¿Me explico? Porque el asunto sería no sentarse así. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de esta, Señor? ¿Qué voy a hacer? No. El asunto sería más bien así. Señor, tú sabes en la que estoy. No sé qué error cometí, Padre. Me arrepiento de estos errores que cometí. Metí la pata, Señor. Ayúdame, Padre, a salir de esto, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Porque si tú no intervienes, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé hacer nada. Te necesito, Señor. Ayúdame. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Dame luz. Dame dirección. Dime qué hacer, Señor. Cuento contigo, Padre. Porque sin ti no puedo salir de esta, Señor. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. En nombre de Jesús, amén. ¿Es diferente o no es diferente? Ese es el evangelio. Lo estás aplicando. Pero sabes que estás haciendo una lucha. Sabes que tienes momentos difíciles. Sabes que tienes que librar tu buena batalla de la fe. Sabes que no es en tus fuerzas. Sabes que no es en tu condición. Sabes que no es porque seas muy pilo. Porque eres muy inteligente. No, no, es que no, es que ese man es inteligentísimo. Miren la que hizo. ¿Sí? Es que es muy astuto. Bueno, hermano, si es muy astuto, permítame le explico. Astucia en el original griego quiere decir hábil para hacer el mal. Entonces es astuto. Porque astucia está relacionada con las acciones del maligno. Entonces nunca diga que eres astuto, porque por ahí no va la cosa. Entonces, aparentemente el enemigo iba a triunfar, pero la simiente de la mujer está profetizado que iba a triunfar ¿en dónde? En la cruz. Esa profecía primaria, temprana, allá en Génesis, apuntaba a ¿quién? A Jesucristo. Amén. Pero apuntaba a Jesucristo en la obra de la cruz, con la victoria contundente en la cruz. ¿Y en dónde está la victoria contundente de Jesús en la cruz? Atención, iglesia. La victoria contundente de Jesús en la cruz, y por la cual tú y yo estamos reunidos aquí, no es la muerte de Jesús, que ya es bastante. La muerte de Jesús pagó nuestros pecados. Pero la resurrección de Jesús nos da la vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. La victoria de Jesús no fue haber muerto. La victoria de Jesús es haber resucitado y haber ascendido a los cielos, haber tomado el control, haber tomado las llaves y haber demostrado que toda autoridad es de Él. Esa es nuestra victoria también. Por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la resurrección. Porque por la resurrección, siendo Él el precursor de la resurrección, porque Él resucitó para no morir, siendo Él el autor de la resurrección, como hombre resucitó, porque como Dios no podía morir, ¿me entienden eso, verdad? Pero resucitó para no morir. Lázaro resucitó para volver a morir. Y muchos del Antiguo Testamento resucitaron para volver a morir. Y durante la gesta de Jesús en su ministerio terrenal, muchos resucitaron para volver a morir. Y conocemos de casos de esta dispensación de la gracia de muchos que han resucitado pero volverán a morir si no llega el arrebatamiento antes. No, Jesucristo resucitó para no morir porque Él venció la muerte. Y esa es la victoria total. E inauguró el camino de salvación para ti y para mí, aleluya. Y como inauguró el camino de salvación, nos dio la esperanza viva de saber que si así como Cristo lo hace, así lo hará con nosotros, porque está escrito, está en la palabra. Está claramente establecido en la Escritura. De eso está hablando Pablo. Desde Edén, Dios anunció su plan de salvación. Es una promesa cumplida en Cristo. La simiente de la mujer, Jesucristo, venció a la serpiente, la simiente de la serpiente, con la resurrección. El propio evangelio.
Primera promesa de la salvación, después de la caída. Miren cómo Dios tiene misericordia del hombre. Dios perfectamente le hubiera podido decir a Adán, bueno Adán, yo te dije que si comías de esa fruta, morías, fuera, no te quiero ver, chao, hasta luego, te vi, no te quiero volver. ¿Perfectamente o no? Claro. Pero Dios se tomó su tiempo de anunciarle esta profecía. Y Dios se tomó su tiempo de expulsarlo por misericordia, porque Adán fue expulsado de Edén por misericordia. Porque claramente dice Génesis que si él vuelve y toma del árbol de la vida eterna, nunca iría a morir. Nunca estaría con Dios, porque estaría siempre eternamente condenado. Lo que Dios quiere evitar. ¿Me estoy explicando? Por misericordia, por gracia. Esto lo toma el autor de Hechos en 2:14-15 y dice esto. Hablando de Jesús, el autor de Hechos dice esto. 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ojo, la muerte de Jesús destruyó al imperio de la muerte con su resurrección. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Ese es el número 1 que se desprende de Génesis 3:15. Número 2, el evangelio del siervo sufriente. Entonces avanzamos en este momento de Génesis y nos vamos hasta Isaías. Amén. Y vamos a Isaías 53:3-6. Isaías 53:3-6, 3-6 dice, estamos ahí, el siervo sufriente. Y algunos lo llaman el evangelio del siervo sufriente. Isaías 53:3-6. Dice la escritura así. ¿Estamos ahí? Despreciado y desechado entre los hombres. ¿A quién se refiere? A Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo sufriente. Y no abrió su boca, anuncia el profeta Isaías. Y ese pasaje de Isaías proféticamente proclama el corazón del evangelio. Ese capítulo 53 de Isaías es el corazón del evangelio, la obra de la cruz. El siervo de Dios que quita el pecado del mundo, que cargó voluntariamente nuestras enfermedades, porque él subió voluntariamente. Pero Dios cobró la paga del pecado, porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte, y por eso debía morir el siervo de Dios. Amén. Y allí en Jesús, habiendo sido herido, molido en nuestro lugar, él tomó nuestro lugar, nos sustituyó en ese lugar. Encontramos reconciliación con Dios, porque él tomó nuestro lugar. Ahora, destáquese esto. Los sufrimientos de Jesús, escúcheme con cuidado. Los sufrimientos de Jesús no fueron por sus propias culpas, porque él era un hombre sin pecado. Fueron por nuestras culpas, por tus pecados y por los míos, por los pecados de toda la humanidad. Porque él tomó nuestro lugar. Recordemos esa partecita que a veces se nos olvida. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí debíamos estar tú y yo.
respondiéndole a Dios como consecuencia del pecado y la rebelión. Amén. No fue por sus culpas, fueron por las nuestras. Todo recayó sobre él. Y por eso dice la Escritura que por su llegada recibimos sanidad y en estar reconciliación con Dios. Este pasaje se lee mucho, se predica bastante, pero no sobra volver a pasar sobre él, volverlo a leer y volverlo a analizar. Porque siempre habrá algo nuevo que vamos a recibir. Siempre habrá algo nuevo que hay para nosotros. Amén. Ese anuncio de Isaías, 750 años aproximadamente antes de Jesús. Ese anuncio de Isaías, si lo ponemos en la cronología del tiempo, se dio más o menos 800 años antes del momento de la crucifixión. Y ese anuncio anticipaba con claridad esa obra redentora de la cruz ahí en el Monte Calvario. Y esto señala claramente que la salvación no es alcanzada por mérito de hombre. No es posible. La salvación se necesita la intervención de Dios, y Dios intervino con Jesucristo. Los hombres por nuestra propia cuenta no podemos salvarnos. Por más cosas buenas que hagamos. Puedes hacer las cosas buenas las que quieras. Puedes tener toda una colección de buenas acciones, como mucha gente las tiene. Puedes tener un prontuario impresionante. Puedes ser condecorado en las Naciones Unidas, reconocido por todos los gobiernos del mundo por buena gente, por ser dadivoso, por destinar millones y millones a buenas causas, para los niños enfermos, para los niños pobres, para las mujeres así, para esto, para aquello. Mejor dicho, ¡qué hombre tan bueno! Sí. Sin Cristo perdió todo. No tiene nada. Aunque el mundo lo reconozca y lo reconozca. Si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene nada, lo perdió todo. Tan claro como eso. Porque es el mérito de Dios en Jesucristo, no los méritos de los hombres. Entonces, Isaías está hablando proféticamente de la obra vicaria de Jesucristo, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, el Cordero de Dios, anunciado proféticamente por Abraham, cuando llevaba a Isaac para sacrificio. Recuerdan que Abraham le dijo a su hijo cuando le preguntó: Padre, aquí está el fuego. Padre, aquí está el altar. Padre, aquí. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero, padre? Y Abraham: tranquilo, hijo, Dios se proveerá. No dice Dios proveerá, no dice así. Pero dice Dios se proveerá, anunciando proféticamente a Jesucristo. Se proveerá su propio hijo como cordero en la cruz del Calvario. Aquí Isaías está presentando el evangelio como mensaje de salvación a través del sufrimiento redentor de Cristo. Es clarísimo. Un tercer aspecto que el Antiguo Testamento considera, ahora saltémonos a Jeremías, es el evangelio del nuevo pacto. Hermano, pastor, pero el nuevo pacto es de Cristo, el Nuevo Testamento. Espere un momento, hermano. Pare el carro, respire, baje la ventanilla, tome aire y escuche, hermano. Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Vamos a Jeremías, el evangelio del nuevo pacto. Jeremías 31, versos 31 al 34. Dice la escritura así. ¿Estamos ahí? Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová. Estoy en Jeremías 31, 31, 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, profetizado por Jeremías. ¿Hacia quién? Hacia Israel. Pero ese nuevo pacto que no se ha cumplido con Israel, no se ha cumplido esa profecía en Israel. Para Israel se cumplirá en el milenio, con el remanente de Israel que entrará en el milenio. Porque el remanente de Israel que habla, Romanos 11, Pablo toca el tema del remanente y la escritura habla en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, habla del remanente de Israel, que será salvo. Ese remanente que entrará al milenio serán los que reconozcan al Señor, los que clamen al Señor y lo reconozcan como Señor y Salvador, se conviertan a Cristo. Para que eso se dé, ese nuevo pacto empezó a revelarse con Jesucristo a través de la iglesia, a través de nosotros. La gracia y la misericordia de Dios con nosotros. Porque empezó a manifestarle y a evidenciarle y a presentarle a Israel como con su iglesia y salvación en una promesa que en ellos se cumplirá, pero por rebeldes no la tienen hoy, salvo el que confiesa personalmente a Jesucristo. El pacto, el nuevo pacto que está prometiendo acá, que está profetizando Jeremías 31 al 34 para Israel, es de orden nacional. ¿De orden qué? Nacional, no personal. El nuevo pacto que Jesús anunció la noche aquella de la última cena es de orden personal, no nacional, porque habla de la iglesia, con los que son salvos cuando lo confiesan a Él. ¿Me estoy explicando? Para más información, Instituto Bíblico les invita a estudiar allí. En Jeremías 31, 34 se anuncia proféticamente el evangelio en la promesa de un nuevo pacto. Fíjense que ya no están las tablas de piedra, ni hay ritos, ni hay acciones en templos, ya no hay nada de eso. Sino ya estamos hablando de corazones contritos y humillados. De hecho, la misma escritura habla de la circuncisión del oído, de la circuncisión del corazón, en la circuncisión de Cristo. No la circuncisión externa de la carne, es una circuncisión de orden espiritual cuando se escucha el evangelio. Cuando el evangelio se transmite, se proclama, hay una circuncisión que entra por el oído y llega al corazón para transformar esa vida. De eso está hablando. Miren de dónde viene el evangelio que está proclamando Romanos 1:2, anunciado por el Señor desde la antigüedad. Amén. Y es Cristo con su sangre quien inauguró este nuevo pacto en la cruz del Calvario. Él lo anunció en la última cena. Amén. Asegurando salvación para todo aquel que en Él cree, sin depender, no necesita depender de obras humanas. Basta creer. Solo basta con creer. El justo por la fe vivirá. Basta creer. Esa es la fe viva, la esperanza viva. No la entendemos, pero la percibimos, la vivimos, la tenemos dentro del corazón, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Y Dios prometió ese nuevo pacto que está escrito ¿en dónde? En el corazón. ¿Dónde escribe el Señor la palabra revelada? En el corazón. Por eso la misma escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está escrita la palabra? En el corazón. Pero cuando habla de corazón no está hablando de la bomba
biológica que tenemos aquí, no está hablando de eso, está hablando del hombre interior, está hablando del hombre que nació de nuevo, lo más profundo de cada uno de nosotros, donde está allá el espíritu que nació de nuevo, que tiene conexión directa con el Espíritu Santo, recibiendo la palabra, tomando esa semilla viva, y el Espíritu Santo comienza a trabajar revelando ahí, moldeando el carácter de Cristo, para que se exprese a través de acciones y se evidencia a través de la parte externa nuestra, y la gente vea que aquí hay un ejemplo de que Dios transforma por el poder de su palabra, el Evangelio. Amén. Un cuarto ejemplo que tenemos en las antiguas escrituras es el Evangelio del arca de salvación. Cuando hablamos del arca de salvación, inmediatamente nos vamos hacia ¿dónde? Y nos vamos hacia Noé, ¿verdad? Pero mire que el autor de Hebreos, en Hebreos 11:7, asocia la fe con este hecho de fe de Noé. Y en 11:7 de Hebreos dice así, en 11:7 de Hebreos dice, 11:7 de Hebreos, por la fe Noé, ojo, habla de Noé, por la fe Noé, mire, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, miren, Noé, al escuchar a Dios, ¿cómo actuó? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se burló de Noé, no hizo caso, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto está aludiendo, tomando como referencia lo que está justamente en Génesis 6, como desde el 18, 14, no sé qué, pero en Génesis 6, 22 dice, puntualmente dice, y lo hizo así Noé, Génesis 6, 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció, porque había un mundo de maldad. Si usted mira ese pasaje de Génesis 6, va a notar cómo Dios destaca la maldad del hombre. Una maldad a ultranza, dice, lo voy a acabar todo, dice el Señor. Voy a mandar un diluvio, lo acabo todo, pero Noé, tú te vas a salvar. Tú has creído, mucho me has caído bien, Noé, porque tú has creído. Pero haz esto, y leyó las indicaciones, y Noé le creyó. ¿Cuadro de qué? De obediencia, hermano. ¿Qué hay que hacer con Dios? Obedecer. ¿Qué hay que hacer ante Dios? Creerle y hacerle caso, hermano. Mire, es tan elemental ese cuadro de Noé. El que no le hace caso a Dios es porque no le ha creído a Dios. El que no obedece a Cristo es porque no le cree a Cristo. Consecuencia, como no le cree a Cristo, no le obedece a Cristo, condenado estás para el lago de fuego. Así de sencillo. Hermano, no le pongamos tantas arandelas a las cosas, hermano. El evangelio se simplifica en eso. ¿Le haces caso o no le haces caso? ¿Obedeces o no obedeces? No, yo creo en Dios. No, hermano, no me has entendido. Es que no se trata de decir yo creo en Dios. No. Porque también la escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Y allá afuera hay cualquier cantidad de asesinos que dicen que creen en Dios. Violadores, inmorales que dicen que creen en Dios. No, aquí la cuestión es, ¿Jesucristo es tu Señor y Salvador? ¿Sí o no? Así de sencillo. Si tú me dices que crees en Dios, entonces simplemente me tienes que decir, yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Lo reconozco como Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz, y creo en el Evangelio, creo en la palabra, y me confieso ante Dios pecador, ante Jesucristo como mi Señor. Me inclino ante Él, me someto a Él. Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador, y a Él lo sigo. Ese es el Evangelio y esa es la salvación, hermano. Nada más. Lo demás es perder el tiempo. Vas para el lago de fuego. Uy, hermano, no sea tan duro. No, hermano, no soy duro. Le estoy diciendo la verdad, hermano. Aquí no le estamos adornando la escritura. No le estoy adornando la palabra para pedirle plata. No le estoy adornando la palabra para decirle que le va a ir bien y mañana se va a ganar el baloto. No, le estoy diciendo que si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, estás perdido, perdida, y vas para el infierno, para el lago de fuego. Pero si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, lo aceptas, lo reconoces, le sigues y le obedeces, vas para el cielo por la eternidad con Él.
Más claro de dónde, hermano. En Hebreos 11:7 se proclama el evangelio al presentar la fe de Noé. ¿Y cómo se salva uno? Por fe. Por fe. Yo no te puedo dar argumentos. Aquí la obra es del Espíritu Santo que te convenza de pecado, de justicia y de juicio, no más. Yo no te voy a dar argumentos para convencerte. Yo no te voy a convencer de nada. Yo te predico el evangelio, te predico la verdad y la obra la hace el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Yo no me meto allá. No me voy a meter con el trabajo del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es predicarte la verdad, enseñarte la verdad. Entonces está el testimonio de Noé. Y recordemos que el arca la cerró Dios, no Noé. Dios le dio oportunidad a la gente. Y miren, cuando uno estudia el pasaje de Noé, hay cosas impresionantes acá. Pero impresionantes, hermano. La soberanía de Dios, el poder de Dios, la gracia y el amor de Dios, la compasión de Dios con su creación. Al arca de Noé subieron animales, hermano, en pareja. ¿Quién los convenció para que subieran, hermano? Noé. Noé cogió allá al tigre y a la tigra. Vamos. Yo no sé. A la serpiente y al macho y hembra y vamos, yo no sé. Esa cantidad de animales. Noé los, caminen. Dios los llevó. Y los hombres que piensan y razonan se quedaron afuera. Es como que aquí íbamos con mi esposa, estábamos ahí esperando que el semáforo cambiara y de pronto un perrito pasó en diagonal. Digo yo, ¡perrito! ¡Lo van a matar! Y mi esposa dice, amor, él sabe lo que hace. Y el perrito allá todo. Y pasó, hermano. Yo apenas cuando llegó a la otra esquina, dice mi esposa, ¿sí ves? Ese perro es más inteligente que muchos humanos. Ese perrito sabe cuándo hay que pasar y cómo hay que pasar. Es como el caballo que pasó por un puente peatonal mientras la gente pasa por abajo. Los animales son más susceptibles a la guía de Dios que muchos hombres. Y se cerró la puerta y quedaron adentro Noé y su familia y los animales. Con todo respeto, hay mucha gente que escucha el evangelio y no responde precisamente como Noé y su familia. Entiéndase. Quinto aspecto, el evangelio del hijo separado pero victorioso. El evangelio del hijo separado pero victorioso. Eso lo contempla la escritura y está en el Salmo 22:1. El Salmo 22 es un salmo mesiánico por excelencia. Y el Salmo 22:1 declara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos recuerda esa expresión? La palabra de Jesús en la cruz. El Salmo 22 es impresionante en su declaración mesiánica. Y allí se anuncia proféticamente el evangelio al anticipar con una asombrosa precisión lo que Cristo iba a decir en la cruz. Y ese Salmo 22 se escribió cerca de 950 años, como 1030 años antes de la hora de la cruz. Es que es impresionante, hermano, cuando uno mira esto, de verdad. Uno dice, santo Dios. El profeta vio esto, tú le hablaste al profeta y lo escribió, como con Isaías. Señor, tú le dijiste a Isaías así, santo Señor, impresionante. Ese es Dios. Pero aún hay tanta gente necia que reniega y rechaza el poder, la gracia y el amor de Dios, de su evangelio y de Cristo en la cruz y su obra por la resurrección. El clamista clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús lo hizo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sabía lo que iba a vivir cuando Dios le diera la espalda para no ver el pecado. Y estuvo alejado de Dios por un tiempo, que se oscureció todo. Recuerden, eso dice el evangelio, ¿verdad? Jesús experimentó el dolor de estar alejado de Dios. Y eso fue lo que lo llevó a clamar en Getsemaní, porque él sabía que iba a estar alejado de su Padre por un tiempo, asumiendo el pecado de nosotros para que nosotros fuéramos salvos con él. Aleluya.
Ese salmo habla de las burlas y todas las blasfemias y todo lo que se hizo con Jesús y se le dijo a Jesús. Número 6. Pero también los salmos hablan del Señor, el evangelio del Señor entronizado en su trono, reconocido, exaltado. El Señor entronizado, número 6. El Salmo 110:1 dice, ya me voy enrutando hacia el final. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Dios levanta a su hijo y lo pone en semejante condición de reconocimiento, cuando ha terminado la obra que vino a realizar. En obediencia, en sujeción, como lo relata Hebreos. Recuerda que hablábamos de Hebreos el miércoles, Hebreos 5, de que aprendió la obediencia. No porque él fuera desobediente, y fue perfeccionado para que por esa perfección fuese autor de eterna salvación de todo aquel que en él cree y le obedece. ¿Dice o no dice Hebreos eso? No dice Hebreos. Los que estamos estudiando Hebreos los miércoles. Amén. Entonces esa declaración del Salmo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, habla de la declaración de victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el evangelio también es una declaración de victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el enemigo de la justicia. Amén. Y demuestra cómo el Señor es rey y sigue siendo rey. Y número 7, el evangelio del sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdocio de Jesucristo, que es perfecto y eterno. Recordemos que en la antigüedad el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo previa preparación personal. Y para poder ir y presentar ofrenda por el pueblo, primero tenía que presentar ofrenda por él mismo. Jesucristo no presentó ofrenda por él, porque él era sin pecado. Él se presentó como ofrenda por nosotros, que es diferente. Hebreos 5:8-10 dice, Hebreos 5:8-10, eso lo estudiamos el miércoles pasado. Y aunque era hijo, miren, y aunque era hijo, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreos justamente toma como referencia lo que relata el salmista en 110:4 de Salmos. Justo en el Salmo 110:4 dice el salmista, juró Jehová y no se arrepentirá. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se destaca la acción humana de Jesús sin pecado, pero como referencia y dándonos ejemplo a nosotros, tomando nuestro lugar. Amén. Él aprendió esa obediencia a través del sufrimiento y llegó a ser consumado como el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto nos lleva a entender, de acuerdo a lo que Romanos 1:2 dice, que el evangelio prometido y relatado en la escritura, profetizado en la escritura desde el Génesis, es Jesucristo mismo. El evangelio es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el evangelio. Lo relata Génesis 3:15. Lo relata Isaías 53 del 4-6. Jeremías 31, 31, 34 lo dice como el nuevo pacto. En la historia de la fe de Hebreos 11:7 lo dice. Los salmistas lo relatan ahí en Salmo 22, Salmo 110. Entonces, en Romanos 1:2, lo que Pablo está relatando es a Jesucristo mismo como el evangelio de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, no estás predicando una palabra cualquiera. Estás predicando a Jesucristo mismo. Cuando tú vives el evangelio, estás viviendo a Cristo. Cuando tú anuncias el evangelio, estás anunciando a Cristo, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entendemos la dimensión de donde estamos y a lo que estamos llamados? Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Aleluya.
Es el evangelio de la gracia de Dios. La eterna salvación provista en Cristo, la simiente victoriosa, el siervo sufriente, el mediador del nuevo pacto. Cristo es el arca del refugio de Noé. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Y no hemos hablado de una cantidad de referencias que tiene el Antiguo Testamento. Pero esa línea del tiempo que une el Antiguo Testamento escatológicamente con lo que anuncia Apocalipsis es Cristo mismo. Y ese Cristo de poder y de gracia, de amor, de benevolencia, de misericordia, es el Cristo que un día se despojó a sí mismo de su condición de Dios y nos aferró a ella. Y vino a encarnarse de una mujer escogida, María, mujer virtuosa escogida por Dios. Y por la obra portentosa del Espíritu Santo nació un niño. Y Él cubrió el ciclo natural de cualquiera de nosotros porque nació del vientre de una mujer. Y como niño, como adolescente, como joven, recorrió las calles polvorientas en Israel, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Y como niño, en algún momento dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y los negocios del Padre no son de orden económico. Los negocios del Padre es de las almas que quiere llevar al cielo. El negocio del Padre es la misión de Dios: salvar almas perdidas, salvar a quien está perdido. Por eso envió a Jesús, para que llevara a cabo la obra perfecta, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el cordero de Dios ofrecido por él mismo como sumo sacerdote, para poder subir al cielo y presentarse ante el Dios eterno, ante el Padre, y presentar su sangre por todos nosotros. Ese es el evangelio. La necesidad del hombre, la mujer, muerto en delitos y pecados, que por sí mismo no puede hacer nada, que ya está condenado, condenada, rumbo al lago de fuego, la muerte eterna, por la eternidad, muerto, separado de Dios, porque está sin Cristo, alejado de Cristo, sin Cristo como Señor y Salvador. Aunque vayas a la iglesia, aunque hagas obras de misericordia, aunque seas muy buena persona, pero si Cristo no es tu Señor y Salvador, estás condenado, condenada. Eso lo dice Juan 3:18. Y Jesucristo es el evangelio del cual Pablo anuncia que los profetas lo proclamaron, y desde Génesis 3:15 Dios mismo lo anunció. El evangelio tiene sustento en las antiguas escrituras. Por la gracia de Dios allí encontramos referencias del mismo. Hoy estamos llamados a abrir nuestro corazón, no solo nuestros oídos, a esa palabra de vida que es el evangelio de Dios en Jesucristo Señor nuestro. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, me hinco ante ti, Dios de los cielos, porque tú eres el único Dios grande y verdadero. Te clamo, te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Toca los corazones de quienes han escuchado este mensaje, de quienes lo escucharán, Señor. Toca los corazones y convéncelos por obra de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Que haya nuevos nacimientos genuinos, Señor. Que aquellas personas que creen que son salvas pero no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo por tu gracia y por tu amor. Que quienes han escuchado por primera vez el evangelio directo y puro, Señor de los cielos, por tu gracia y tu amor, Señor, se les sea quitado el velo, Padre. Abre el entendimiento, Señor. Abre los ojos, Señor. Revela el evangelio, revela a Cristo como Señor y Salvador. Coloca, Padre Santo, ese principio de arrepentimiento, y que sea tu Espíritu Santo obrando en ellos para salvación eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.
no solo tu misericordia, Señor. Ya tu misericordia se manifestó en la cruz del Calvario, ahora que sea tu gracia revelando el Evangelio. El Evangelio anunciado por los profetas en las Escrituras, como escribió Pablo en Romanos 1:2. El Evangelio que es Cristo mismo, Señor de los cielos. Revela la luz del Evangelio en cada corazón. Para unos, para que se sustenten y se afirmen en ti. Para otros, que nazcan en ti para vida eterna. Hazlo como lo has propuesto en tu plan perfecto y eterno, mi Dios. Hazlo como tú lo has considerado, Señor de los cielos, para alabanza de tu gracia y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Acompañemos a mi hermano Henry, que va a interpretar otra vez Soy feliz porque Cristo me salvó. Aleluya. Cantemos ese himno si hemos entendido el mensaje que hoy se ha proclamado. Aleluya. Ese himno habla de lo que hemos hablado hoy del mensaje y de lo que debe haber en cada corazón. Amén, pastor. Vamos a cantar para el Rey. Amén. Soy feliz. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma transformó. Te damos gracias, Señor. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Te alabamos, Rey, aleluya. Soy feliz, yo soy feliz por tu palabra, Señor, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Una vez adoremos al Señor, dale. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Te agradecemos, Señor. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó, porque Cristo me salvó. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy hemos aprendido que desde el Génesis tú ya nos habías hecho la promesa de enviar, Señor, al Salvador. Señor, gracias porque hemos aprendido que a través de los salmos, de Jeremías, de Isaías, Señor, tú habías anunciado la buena nueva antes de que sucediera. Señor, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo y lo hiciste por amor. Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre Celestial. Yo te doy gracias por tus hijos, por tus hijas. Señor, aquellos que tal vez aún dudan, Señor, permítele, Señor, acercarse a ti, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que toda mentira y todo engaño de Satanás sea quitado en este preciso momento. Toda venda, toda duda, toda mentira y engaño de Satanás se va ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Diablo mentiroso, no los puedes tocar, no te pertenecen. Señor, gracias
porque aquí hay hombres y mujeres de Dios dispuestos a servirte, a llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en esta semana seamos testimonios vivos, seamos luz, podamos hablar tu palabra con denuedo, con autoridad. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Un abrazo. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.